amigos? Como siempre es un verdadero placer estar con todos ustedes. Les habla su amigo, el licenciado Juan Paredes Nativitas, transmitiendo completamente en vivo aquí en esta bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla. Y ya saben, queridos amigos, esta emisión es un programa más de su programa Caminemos Juntos. Y ya saben, queridos amigos, que, bueno, pues este programa es un programa en el que tratamos de tener gente muy valiosa, gente que nos acompañe, gente que nos dé luz a tantas cosas que tenemos en la vida. Y bueno, pues la verdad es que el día de hoy estamos de plácemes porque nos acompaña la doctora Alma Teresa Chinos Ramírez. Ella es ginecóloga obstetricia, ¿sí? Ella es egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, nada más para que ustedes vayan viendo calidad de doctora que tenemos el día de hoy. Y bueno, pues ella tiene la especialidad en ginecología. Me cuesta un poquito de trabajo pronunciar el otro término, es obstetricia, ¿verdad? Obstetricia. Eso es lo correcto, muchas gracias. Hizo su especialidad en lo que es petróleos mexicanos. Y bueno, aparte estuvo trabajando muchos años en el Hospital General de nuestro municipio muy cercano de Tlatlauquitepec, Puebla. Bueno, pues, queridos amigos, le doy la bienvenida, doctora, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, licenciado, muy amable. Buenas noches. A veces nos cuesta trabajo que acepten nuestros médicos porque dicen, ay, le tengo un poquito de miedo a las cámaras, no, pero no, aquí es una conversación de amigos, doctora. La verdad le agradezco mucho el que haya aceptado mi invitación, porque es muy importante, queridos amigos, allá en casita, pues pueden hacernos sus comentarios, sus preguntas. Nuestro compañero de producción nos va a estar pasando los mensajes. Fíjense, la importancia de la prevención de lo que es el cáncer cérvico-uterino. Porque es muy, muy importante el tema, queridos amigos, porque, pues para empezar, la intimidad de los seres humanos durante muchos años fue tabú. Y más lo que es el cuerpo de una mujer, de una dama, ¿no? Afortunadamente, bueno, ahorita ya es pues un poquito más abierto. Sin embargo, bueno, seguramente la doctora nos va a estar platicando. Todavía, yo me acuerdo que incluso fui con mi esposa al consultorio. Sí. Y la recepcionista, que también aquí está con nosotros, me dice, primero pasa la paciente y luego pasa el esposo. Y yo la verdad me enojé y le dije, a ver, ¿cómo? Pero fíjense, hoy entiendo, y sí es cierto, muchas veces nuestras parejas, y yo creo que esa es la verdad, nos dicen lo que queremos escuchar. Y realmente, en cuanto a la intimidad se refiere, pues a lo mejor tienen muchos secretos que es válido también tenerlos reservados, ¿no? Y que pues por pena o por un secreto que ocurrió antes de que uno fuera su pareja, pues no lo van a decir cuando uno está ahí, ¿no? Pero bueno, entonces entiendo esa situación. Doctora, para empezar, ¿qué es la especialidad? Me gustaría que empezáramos el tema. ¿Qué es la especialidad de ginecología? Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar platicando que la palabra ginecología, básicamente, pues la referimos como la ciencia de la mujer. Es una materia que se dedica a estudiar a la mujer en todos sus aspectos, genitales, glándulas mamarias, prácticamente. La obstetricia es todo lo relacionado al embarazo, el parto y después del parto, que le llamamos puerperio. Todas las patologías que se presentan en esa etapa, que es hasta los 40 días después de tener a su bebé, pues nos encargamos nosotros los ginecólogos de llevar ese seguimiento. Ok, y yo vuelvo a la pregunta, bueno, ya entendimos que es la especialidad en el cuerpo de la mujer en especial, ¿no? Así es. Ok, hasta ahí vamos bien, hasta ahí yo lo entendí, no sé, allá en casita, queridos amigos, pero bueno, ahora vamos con la otra parte. ¿Por qué, por ejemplo, es importante que un especialista como usted pase la paciente y, pues no sé, ¿por qué es importante? A ver, ¿por qué no debe estar allá su pareja? Sí, no, ¿por qué? Efectivamente, licenciado, lo que usted comentaba, hay aspectos muy, muy privados de la mujer
Incluso he tenido pacientes que han sido han sido abusadas sexualmente por sus parejas o con antecedentes, y no por ocultarle al esposo, sino porque nosotros tenemos la obligación de darles un seguimiento, buscar las patologías que puedan estar asociadas a algo que la paciente nos puede decir importante en cuanto a su problemática. Entonces, a veces no se tiene, bueno, desgraciadamente, y sí sucede en nuestro medio, que no se tiene la confianza al 100% con nuestras parejas. Entonces, más que enterarnos de lo que le está pasando, es importante que nosotros les demos un seguimiento y que rebusquemos el por qué una paciente puede tener determinada enfermedad, y sobre todo para dar el tratamiento de base, no nada más los síntomas, sino ver qué está pasando. Y muchas veces desde el problema emocional, desde la falta de comunicación con la pareja, también nosotros tenemos que ayudarlas, ¿no? O el tratamiento que debemos darle a la pareja como tal, no nada más a la mujer. He tenido pacientes que tienen infecciones recurrentes y bueno, no es que tenga que salir todo aquí, ¿no? Pero de verdad me dicen, es que a mi esposo no le gusta bañarse, por ejemplo. Se lo juro, se lo juro. Sí, entonces son situaciones cierto, ¿no? Que uno entiende, ¿no? Entonces vemos la manera de que se dé ese tratamiento complementario a la pareja. Entonces, primero el interrogatorio. Nosotros valoramos todo tipo de mujeres, desde niñas incluso, donde pues encontramos que la mujer, ¿no? Como es muy criticada socialmente, pues es difícil que hable de su vida personal, y sobre todo las jovencitas, hablar de lo que les está sucediendo enfrente de los papás les cuesta mucho trabajo. Entonces sí pido siempre que pasen ellas para que las podamos interrogar, si es posible revisar, siempre a una menor de edad, siempre con su familiar, o siempre acompañados de la enfermera. Sí, es muy importante la privacidad, queridos amigos, porque pues la verdad, como dice la doctora, aunque vayamos con nuestros papás, pues ya saben que los papás siempre quisiéramos un mundo de fantasía para nuestros hijos, ¿no? A lo mejor quisiéramos que cómo van a empezar a tener relaciones sexuales antes de que, o cómo es posible que tuviste relaciones sexuales con ese mugroso greñudo, no puede ser, ¿no? Pues. Obviamente la niña, la hija, la señorita no lo va a decir enfrente de los papás, y menos enfrente de la pareja, ¿no? Llámese novio, porque me imagino que van a buscarla también novios que quieren, pues, buscar la manera de no tener bebés y de iniciar su vida sexual, ¿no? Así es. Entonces, obviamente, pues tampoco existe esa confianza. Y de verdad sí entiendo que esa privacidad que se busca entre la médico y la paciente es muy importante, pues para que aflore pues todo tipo de situaciones ahí, y que obviamente pues se va a quedar en el secreto profesional. Mire, doctora, pues nos están siguiendo ya. Un saludo a Diego Ben Parquí, dice, buen tema, licenciado. María Guadalupe Sanz, saluditos. Lick, buen tema. Yuk Cervantes, dice, la mejor ginecóloga. Ay, muchas gracias. Mire, ya ve. Gracias. Gabriela Mendoza, excelente doctora. Y bueno, pues ahí estamos. Un saludo para ellos. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias. Y bueno, pues, doctora, ya entendimos que es muy importante la privacidad. Claro. ¿Qué sigue? El examen. El examen. ¿Por qué es importante el examen? No es solamente decir, bueno, pues a ver qué síntomas tienen, porque pues hay muchos doctores, ¿no? A ver qué síntomas tienes. Sí, ahí están, órale. Eso es una vacilada, bueno, a mí en lo personal se me hace una verdadera vacilada. Es importante examinar a la paciente de toda. Platíquenos un poquito de eso. Sí, es básicamente lo más importante, ¿sí? Porque si nosotros no revisamos, no podemos ser médicos de papeles, de estudios, ¿sí? Lo más importante es ser médicos clínicos, revisar en nuestros tiempos, o en mis tiempos, en donde todavía nos dieron clases grandes médicos, nos decían, clínicamente tenemos que ver, que probar, que sentir. Si tú estás en un ranchito y no tienes un laboratorio, ¿cómo vas a saber que un paciente está descompensado, un diabético? Tienes que probar la orina y te va a dar un sabor de manzanas ahí, ya, ¿cómo se dice? Pues un sabor ya desagradable a manzanas.
ajá, manzanas podridas, no sé cómo se llama. No, agrias. Agres, ajá, entonces esas cosas son importantes. Entonces tenemos que ser médicos clínicos, independientemente de la sintomatología. Bueno, primero darle la confianza a nuestra paciente, permitirle que nos explique o nosotros ayudarla a que nos explique y que nos diga todo lo que siente. A partir de ahí ya estamos nosotros formándonos un diagnóstico. Como médico especialista, independientemente de la causa por la que mi paciente venga a la consulta, yo tengo que hacer una valoración integral de todo lo que es la ginecología, todo el cuerpo de la mujer, sobre todo pues enfocarme a genitales, porque son áreas que muchas veces, como dice usted, el tabú de no vernos, de no tocarnos, de no conocernos. Yo tuve una paciente que tuvo cáncer de vulva, o sea, un cáncer que fue muy evidente, pero la paciente lo dejó avanzar porque ella misma me dijo, mis papás jamás me permitieron tocarme y eso era malo para mí. Entonces dejó avanzar el cáncer que era evidente. Todavía los cánceres que tenemos dentro, pues dice uno, pues no nos damos cuenta, pero pues suceden esas cosas. Entonces tenemos que revisar a la paciente con mucho respeto, siempre, siempre, aunque nosotros estemos ya acostumbrados a que, ay, pues hacer un tacto, abre las piernas, no, señora, le voy a hacer esto, o sea, hay que revisarlas, explicarles y darles la confianza de cómo lo voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Entonces, para mí lo más importante es eso, porque en esa revisión voy a encontrar muchos detalles para la enfermedad. Me ha pasado ver los estudios de imagen, los ultrasonidos, por ejemplo, y todo el mundo somos seres humanos y podemos equivocarnos. No es lo mismo decir 10 mm que decir 10 centímetros, o sea, 1 centímetro contra 10 centímetros. Entonces he visto estudios en donde me dice, el ovario mide 30 centímetros, ay caray, ¿no? Y veo a la paciente que su pancita se ve planita, entonces la reviso, la toco, no siento esos 30 centímetros, es que era, en vez de cm, era mm. Entonces nos sucede a todos, a veces yo también agarro alguna receta por ahí ya en la computadora y olvidé cambiarle el nombre, o sea, ciertos detalles que como seres humanos puede sucedernos, pero nosotros tenemos que revisar a esa paciente, independientemente de lo que ya nos dijo, de lo que estamos viendo en el estudio. Ahora yo voy a revisarla con toda la confianza y el respeto, sobre todo para ella. Y yo sé que una revisión ginecológica siempre nos causa un gran temor. ¿Cada qué tiempo, doctora, tiene una mujercita que revisarse su parte genital? Por lo menos una vez al año. Una vez al año. Mínimo, una vez al año. Ok. Hablaba usted hace un momento de las infecciones recurrentes. Yo quisiera preguntarle primero si cuando una personita empieza a tener problemas de cáncer, hay una sintomatología que permite a los médicos como usted más o menos hacerse la idea que ya puede haber un problemita para empezar. Así es. Sí, tenemos algunos síntomas iniciales de alguna patología a ese nivel. El más frecuente, podríamos decir que es el dolor pélvico, el dolorcito que la mujer presenta. Una descarga vaginal puede ser algún flujo maloliente, sanguinolento, con alguna característica ahí rara, no constante, no constante de la que normalmente podamos decir que esto lo presentábamos. Otro de los síntomas que son muy importantes para estos diagnósticos es el sangrado poscoito, posterior a una relación. Esos manchoncitos que se presentan cuando tenemos la relación sexual es uno de los datos básicos de que probablemente ya tengamos un cáncer o por lo menos una lesión por ahí importante que tenemos que atender. Ok, hace un momento hablaba usted de las infecciones recurrentes, ¿no? Sí. Algunos a lo mejor pudiéramos entender que es un poquito eso, pero también se habla mucho, por ejemplo, incluso en los medios de comunicación, que si tienes comezón vaginal, si tienes ardorcito, si tienes alguna molestia, estos óvulos. Claro. Entiendo que no es bueno automedicarse, Así es. ¿sí? Pero, ¿a qué se refiere, por ejemplo, usted con esas infecciones recurrentes? O sea, son esas infeccioncitas a los que los medios de comunicación se refieren en cuanto al anunciar los productos farmacéuticos de óvulos y demás. ¿Cuáles son las infecciones más normales que tiene una mujer? Sí, mire, efectivamente, para mí esos comerciales pues no están bien, ¿sí? Porque desafortunadamente
como le expliqué, es importante revisarnos porque son partes en donde nosotros no podemos observar. La vagina es un conducto virtual, ¿sí? ¿Por qué virtual? Bueno, porque existe, pero no lo vemos. Entonces, para poder observar lo que hay dentro de la vagina, forzosamente tenemos que hacer una especuloscopía, meter un aparatito que se llama espejo vaginal para poder observar. Desafortunadamente, el hecho de que en la televisión nos digan, ponte estos óvulos si tienes cualquier tipo de descarga, para mí es malo, porque dentro de la vagina debemos tener una estabilidad en cuanto a bacterias. Lo que tenemos nosotros como mujeres, tenemos flora vaginal normal, que si nosotros nos aplicamos cualquier medicamento o tratamiento, podemos barrer con ella, es decir, vamos a quitar esa barrera de protección y entonces vamos a permitir el ingreso de otro tipo de patógenos que sí nos van a ocasionar infecciones. Entonces, no es correcto aplicarnos el ovulito que nos recetó la amiguita, la televisión, el farmacéutico incluso. Sí, porque lo podemos, me imagino, ¿verdad? Usted es la experta, doctora, lo podemos confundir con una infección, a lo mejor por pequeña, a lo mejor de algunos honguitos, que con una infección viral, ¿no? Que es lo que es el cáncer cibercouterino, y entonces puede pasar mucho tiempo y a lo mejor la paciente se esté poniendo óvulos o se esté poniendo cremas, a lo mejor le baje un poquito los síntomas y crea que se está curando, y ese tiempo que se puede ganar valiosísimo precisamente para detectar, pues se va perdiendo, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, vaya a ser muy contraproducente. Entonces, bueno, ya quedamos por lo menos cada año. ¿Qué se puede encontrar ya, doctora, como ya los síntomas cuando usted explora en una paciente? Porque sé que trajo usted algunas imágenes, ¿no? Me gustaría que nos explicara un poquito en relación a ello, pues qué podemos encontrar. Para empezar, ¿qué es lo normal en una vagina, por decirlo así, sana? Sí. Bueno, me había hecho la pregunta anteriormente, qué tipo de flujos, ¿no? Porque también confundimos, o sea, el hecho de que tengamos una descarga no necesariamente es por infección. Podemos estar en un momento de ovulación, de cambios hormonales que permiten que el cuerpo esté produciendo más moco de lo normal. Eso es algo normal. Y las jovencitas pues no saben distinguir, empiezan con esos cambios y se espantan porque piensan que es alguna infección, van a la farmacia y les dan sus tratamientos. Entonces un flujo que es patológico tiene que tener ciertas características. Sí, y perdón que le interrumpa, pero ahí lo que sucede precisamente es que es la confusión, ¿no? Así es. Y que esos óvulos lo que pueden hacer es contraproducir, puede ser contraproducente porque destruyen su flora, ¿no? Destruyen la flora. ¿Podemos pasar la primera imagen? A ver, producción. Bueno, ahí tenemos una imagen muy bonita de lo que es la naturaleza y la maravilla de la mujer, ¿no? Con cosas muy bonitas, ¿sí? Pues prácticamente el cáncer, ¿sí? El cáncer es una enfermedad que se puede dar en todas partes de nuestro cuerpo y no es otra cosa más que el crecimiento anormal de nuestras células. Es por eso que nuestro cuerpo no reconoce la enfermedad como algo patológico, como algo que está ingresando, como cuando ingresa un virus, una bacteria, un hongo a nuestro cuerpo, nuestras defensas, que son los anticuerpos, pues salen a protegernos. En este caso no, el cáncer es una enfermedad que se origina o que origina que las células se empiecen a deformar y empiecen a invadir. Podríamos decir casi como que hay un convenio entre esas células cancerígenas y nuestro cuerpo que hace que no la identifique como negativa. Así es. ¿Verdad? Sí, las células en general deben tener una producción, o sea, nacen, se desarrollan y mueren. Esa es la programación que ya tenemos a nivel celular, a nivel genético. Las células oncológicas nacen, crecen, se siguen dividiendo, siguen creciendo, empiezan a invadir y no mueren. Ese es el problema con esto. Por eso es que el cáncer avanza y no nos damos cuenta. Sí, ahí tenemos una imagen en donde explicamos, ¿no?, dónde está el cervix, qué es el cervix. Y no hay exactamente un dolor así cuando empieza, me imagino, ¿verdad? No, desafortunadamente. Por eso dicen que es una enfermedad oculta. Así es. Es una enfermedad que no produce al principio síntomas y por eso es importante que hay que estarse cuidando, ¿verdad? Efectivamente, el cuello uterino es una parte del útero,
Útero o matriz es lo mismo, ¿sí? Pero es una parte, por eso le llamamos cáncer cérvico-uterino, porque es parte de este útero. El útero es el órgano en donde, pues, las mujeres procreamos a nuestros hijos, ¿sí? Y que pone en contacto el útero con la vagina, ¿de acuerdo? Esa es la parte del cáncer. Es una enfermedad que es un problema mundial, porque la incidencia es elevadísima. A nivel mundial, cada año tenemos la incidencia de más de 500,000 casos y una mortalidad elevadísima, arriba de 200,000 casos de defunciones. En México, el 13.9% de defunciones está dada por el cáncer cérvico-uterino y el 15% por el cáncer de mama. Y doctora, ¿se da más la mortandad precisamente por ese descuido involuntario de nuestras mujeres, de no irse a explorar, de no irse cada año, o por qué es en realidad Me imagino que sube mucho la tasa cuando no precisamente no tenemos el cuidado y la prevención precisamente de estarnos checando cada año, ¿verdad? Así es. La incidencia de cáncer disminuyó un poquitito por ahí a partir de 1974, precisamente por la aparición de todas las pruebas de detección. Sin embargo, estamos en lugares en donde, vuelvo a repetir, el tabú con todo esto impide que la mujer sepa o entienda que debe de revisarse, que debe hacerse una exploración, porque no necesita sentir síntomas para que algo ya desafortunadamente empiece. Afortunadamente, el cáncer cérvico-uterino podríamos decir que es de las neoplasias malignas más que se puede prevenir o que se puede curar. ¿Por qué? Más bien, ¿en qué momento? Pues detectarla muchos años antes. Muchos años. Con anticipación. Para que esto evolucione, o sea, son 15, 20 años desde que empiezan las primeras alteraciones hasta que el cáncer se desarrolla como tal. Ahí estábamos viendo unas imágenes. Uh-huh. Esas imágenes, ¿qué son, doctora? Sí, dentro de la etiología, ya prácticamente por estudios se ha visto que el virus del papiloma es uno de los precursores de esta enfermedad. Es el único virus que ingresa a la célula, a lo que es el núcleo celular donde está la información genética, y ocasiona que la célula empiece a alterarse, empiece a tener un crecimiento anormal. A eso se le llama displasia. Entonces, dentro de los virus, los 4 que estamos ahí viendo, que es el virus número 6, 11, 16 y 18, son los más relacionados con este tipo de patologías. El 6 y el 11 con lesiones condilomatosas a nivel anogenital. Doctora, antes de que... yo he escuchado que de repente dicen, es que encontramos una lesión en la vagina uh-huh. y vamos a tener que cauterizar. ¿Cuándo sucede eso? Ok, vamos a verlo un poquito más adelante. Ok. Avanzar. A ver si las imágenes. ¿Otra? Bueno, dentro de otros factores que pueden contribuir, bueno, el virus del papiloma, ese es el más frecuente, ¿sí? Dentro de otras cosas que pueden contribuir a la aparición de cáncer cérvico-uterino, en la primera imagen pues tenemos las infecciones vaginales, lo que le decía, recurrentes, son infecciones que muchas veces la paciente no la siente, no tiene aparentemente flujo, solo siente un poquito de molestia. Son infecciones de transmisión sexual. Esas son las infecciones que pueden ocasionarnos o darnos la pauta para tener un problema, una lesión de displasia, ¿sí? Principalmente enfermedades como la clamidia, la gonorrea. A ver, es que, ¿por qué se dan este tipo de enfermedades? Por ejemplo, la clamidia, yo sí entiendo que es una enfermedad producida por honguitos, ¿no? Por hongos. No, es una bacteria. Es una bacteria. La clamidia es una bacteria que la forma de adquirirla es transmisión sexual. Ok, ¿qué tiene que hacer la gente, por ejemplo, para que precisamente contraiga? ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad venérea y una enfermedad, pues que hay gente que no tiene sexo, no tiene relaciones sexuales, porque a lo mejor en este momento no tiene pareja, pero aún así tiene algunas pequeñas infeccioncitas? ¿Cuál es la diferencia? Sí, hay molestias externas Ajá. Que nos pueden estar originando ese tipo de infecciones. Y lo que es la enfermedad venérea exclusivamente es de transmisión sexual. Por ejemplo, ¿qué causa
He escuchado de médicos que dicen que hasta la prenda que usa la mujercita, que es muy plástica o que no es de algodón, etcétera, y ¿cuáles son las causas que pueden motivar una infección que no sea exactamente transmisión sexual, la normal? Todo tipo de piel en nuestro cuerpo está invadida por bacterias, virus, hongos, parásitos, toda nuestra piel. Entonces, a nivel genital no es la excepción, pero son pieles, digamos que muy sensibles, que si utilizamos algún tipo de ropa, algún tipo de jabón, empieza a irritar como tal la piel, que es una barrera de protección, y al haber un proceso irritativo inflamatorio, pues ahí ingresan las bacterias o el tipo de virus, de bicho que tengamos por ahí. Entonces, ahí está relacionada la ropa, como dice usted, el jabón, todo eso hace que ingresen, que pasen esa barrera. Ok, y ya entonces la diferencia, por ejemplo, ¿cómo inicia una enfermedad de transmisión sexual? Teniendo relaciones con una persona contaminada. Ah, ok. Uh-huh. Las más comunes. Esto es una cadenita: clamidia, gonorrea, sífilis. Pero ¿qué cosa es cada una de ellas? Por ejemplo, las características de cada una. Ajá, bueno, pues sería mucho, podríamos usar un programa de... Sería muy bueno, okay, sí, ¿no? Porque tiene características muy específicas, tanto sintomáticas como clínicas, es decir, lo que vemos, el tipo de cuello, lo que vemos, por eso era lo que le decía, no es ponerme cualquier óvulo, o sea, porque siento comezón, me pongo el óvulo. A lo mejor el prurito o comezón es un síntoma de 3 enfermedades, de 3 tipos de origen, más bien. Ajá, pero si ya vemos clínicamente, bueno, el cuello de la tricomona, le llamamos nosotros clínicamente un cuello en fresa, porque se ve todo rojito con un montón de puntitos rojos. Ok, entonces no nos vamos a meter ahorita con las enfermedades de tipo venéreas, Sí, vamos a tener un programa especial, les prometemos tener un programa especial para eso, y bueno, pues seguimos. ¿Cuáles son las características entonces de del cáncer? Bueno, entonces comentábamos de los factores que nos pueden provocar o que están presentes, ¿no? La otra es la alimentación también es un factor muy importante para cáncer cervicouterino y para otros más. ¿Ah, sí? La deficiencia de folatos, por eso es que el ácido fólico los dan en los centros de salud como chochitos, porque tiene mucho que ver con los epitelios, ¿sí? La vitamina A, la vitamina C, la vitamina E y el zinc son de los alimentos en donde que están más relacionadas con estas deficiencias a nivel de los epitelios. Dice que eso es increíble, la verdad es que para mí es algo nuevo, pensar que la alimentación tiene mucho que ver con alguna enfermedad, más en especial con esta, ¿no? Así es, sí, las personas que con obesidad pues tienen más probabilidades de tener estos problemas. Y el tabaquismo, no se diga, a nivel de cáncer cervicouterino es de los más frecuentes. ¿Sí? Otros padecimientos que hagan que nuestro sistema inmunológico esté deprimido, como el VIH, pues obviamente es un factor de predisposición para esta enfermedad. Uh-huh. Ok, sigue ahí. Y bueno, los síntomas, lo que comentábamos, ¿no? Lo más frecuente es el dolorcito. Muchas veces, pues le echamos la culpa a lo que se nos ocurre, ¿no? Que tenemos el lío, segurito el lío. Que esto, pues fue por esto, ¿sí? Pero el síntoma del dolorcito, que puede acompañar a muchas enfermedades y que muchas veces pues lo pasamos desapercibido, ¿no? El sangradito, el manchoncito. Y ya en padecimientos pues ya muy graves, cuando ya el cáncer está invadiendo los linfáticos, pues el edema, ¿sí? El edema que se presentan en las extremidades. Si tienen alguna preguntita, queridos amigos, en relación aquí está la doctora, algo que quieran preguntar, con todo gusto, aquí paso la pregunta y que nos las conteste la doctora, ¿eh? Claro, ok, sí. Seguimos con las imágenes. Uh-huh. Y bueno, ahora sí, vámonos al diagnóstico, ¿sí? Lo más importante, como les comentaba, pues es la clínica, ¿sí? Que el médico, y no nada más el ginecólogo, que el médico general, que el médico al que le llega el primer paciente, al médico que tiene la confianza de su paciente, lo más importante es revisar, ver, ¿sí? Ahí tenemos una imagen del cuello uterino. ¿Cómo debemos de verlo? Obviamente, si nosotros como médicos no sabemos qué es lo normal, pues menos vamos a saber qué es lo anormal. Un cuello uterino debe ser un cuello rosado, bien epitelizado, liso, ¿sí? Sin ninguna otra tipo de deformaciones ahí. Una de las características del cáncer es el aumento de angiogénesis. ¿Qué significa esto? Que el mismo cáncer
desarrolla sus vasos sanguíneos y obviamente en los vasos sanguíneos pues va la oxigenación, la alimentación, por eso es que el cáncer se disemina rápidamente. Ese cuello uterino, doctora, Sí. es precisamente para que nuestro auditorio lo sepa, se abre, ¿cuántos centímetros para que salga el bebé? 10 centímetros. 10 centímetros, imagínense, queridos amigos, es como una donita, pero cuando nace el bebé, bueno, el cuerpo de la mujer es tan maravilloso, de verdad, que llega a abrirse a tal grado para que salga la bebé, para que nazca el bebé, para que nazca la vida, ¿verdad? Así es. Ay, así qué maravilloso. Es una maravilla, porque es un circulito ahí de prácticamente el orificio endocervical, 0.5 milímetros. Ese es el diámetro, un centímetro. Ese es el diámetro. Y la maravilla es abrir hasta 10 centímetros para permitir el nacimiento de un bebé. Cuando hago una exploración, pues sí, siempre es incómodo, doloroso. Yo le digo a la paciente, relájate, tranquilízate, porque aquí no nada más cabe el espejito. Imagínate, para que quepa un bebé. No le he dicho, claro, piensa en el galán que más te guste, haz de cuenta no, que... En ese momento no. Sí, pero pues la mujer debe de conocer esa capacidad que tenemos, gracias a Dios. Sí, y bueno, pues comentamos, clínicamente es el cuello, verlo, pero verlo realmente. Muchas veces los médicos o enfermeras que son encargados también de tomar los estudios, pues nada más ponen el espejo y como la paciente se está quejando o está incómoda, pues rápido le toman ahí cualquier muestra de cualquier parte. La toma del Papá Nicolau debe ser específicamente en una zona que se llama zona de transformación. ¿Sí? En donde los epitelios interno con el externo, para que me entienda, se unen, ahí es donde empieza el cáncer. Entonces debemos de ver bien esa zona para poder tomar una buena muestra. Me explicaba usted que es exactamente ahí, ¿no? Precisamente en el centro de la, por decirlo así, de la donita, yo le llamo, ahí es donde hay que tomar la muestra. Digamos que no, el centro de la donita es el orificio cervical. Todo eso es el cuello, el cervix, y el centro es el orificio. Ese orificio cervical va a estar cerrado o abierto dependiendo de nuestra paciente, de la edad de la paciente, de los factores hormonales. Incluso si tienen cesáreas, el orificio permanece pequeñito. Si tienen partos, el orificio se agranda. En la otra imagen, producción, ahí sí se ve bien cómo se hace el examen, dónde está precisamente el útero. Ahí sí lo explica, doctora. Sí, ahí tenemos, bueno, la prueba más viejita, ¿sí? Desde 1914, el doctor Papá Nicolau, que precisamente así se apellida, empezó a ver todos esos cambios o a identificar esas células en los frotis que empezó a realizar, hasta 1940 y tantos, que fue que ya publicó todo esto que había encontrado. Entonces se introduce un espejo vaginal, localizamos el cuello y con una espátula, ¿sí? Hay diferentes formas de tomarlo, pero es muy importante tomar la muestra de esa parte donde se unen los epitelios, que casi siempre está ahí en el centro. Muchas mujeres, doctora, tienen miedo al dolor, a que va a ser doloroso el examen y eso. ¿Es doloroso? ¿No es doloroso? Es incómodo, pero lo más incómodo es la introducción del espejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos miedo y tenemos una contractura a nivel vaginal. Entonces tenemos que tranquilizar a nuestra paciente, relajarla, tener un medio pues no tan frío, no tan cálido, para que nuestros músculos estén relajaditos. Y con mucho cuidado nosotros colocar el espejo. Sabemos anatómicamente la posición que tiene la vagina. Sí, si yo meto un espejo así recto, voy a chocar con la vejiga y voy a lastimar a la paciente. Entonces, la dirección anatómica que tiene nuestra vagina, debemos respetarla. Es una dirección de anterior hacia posterior, pero de superior hacia inferior. ¿A partir de los cuántos años se tiene que las mujeres hacer de preferencia este examen? Sector salud, pues son programas que establecen como edad a partir de los 25 años. Lo ideal es desde que iniciamos nuestra vida sexual, 2 años después de que iniciamos nuestra vida sexual. O sea, las señoritas de 17, 16 años que, pues ya usted ahora, y bueno, desde hace muchos años, ¿verdad? Que hemos tenido una sociedad un poquito abierta, y si no abierta, pues gente que inicia el enamoramiento, algo natural, y que pues con el enamoramiento viene la intimidad, y vienen los embarazos. Bueno, pues evidentemente ellas entonces sí
desde que inician su vida sexual. Sí, 2 años después de que la inicien, es importante hacer este tipo de pruebas, porque precisamente uno de los factores de riesgo es iniciar la vida sexual antes de los 20 años. Doctora, por ejemplo, para las personas que tienen, digamos, que ahora, ¿no? Antes yo me acuerdo que todavía nos tocó, yo creo que a usted y a mí, doctora, que éramos de manita sudada, ¿no? O sea, que teníamos novios, pero no, o novias, no novio, pero pues pocas veces teníamos intimidad sexual. Éramos, por eso le decíamos de manita sudada. Sí. Ahora es exactamente lo contrario, ¿no? Ahora me doy cuenta que los jóvenes y las señoritas pues ya se van a dormir, no siendo más que novios, se van a dormir a la casa del novio y viceversa. Y bueno, obviamente pues me queda claro que para mí pues hay que tener intimidad, ¿no? Sí, claro. Es factor de riesgo, doctora, que, por ejemplo, estos niños o niñas, ya señoritos jóvenes, tienen una pareja, terminan, empiezan otra, e incluso en las redes sociales dicen, pues ya el amor se acabó, ya lo que se busca es sexo. Esas personitas, por ejemplo, que tienen más parejas sexuales, tienen más riesgo. Claro ¿Qué tanto que sí. es cierto? ¿Por qué? Así es, precisamente por la relación que tiene con el virus del papiloma, ¿sí? Porque el contagio, de hecho, se dice que una persona a partir de los 21 años ya pudo haber tenido una infección por virus del papiloma. O sea, es muy, muy frecuente, asintomáticos. Se han hecho estudios de, ¿cómo se llama?, de microbiología, y se ha encontrado que en mujeres sexualmente activas, de 10, 8 tienen positivo el virus del papiloma, siendo asintomáticas. O sea, sí hay estudios. O sea, que aguantan más, ¿significa que no se les desarrolla el virus o significa que por el momento no se les ha desarrollado, pero tienen el riesgo de que se les desarrolle? Así es, el virus ingresa al cuerpo y está ahí de forma latente. Espera a que haya algo que desencadene alguna disminución de nuestro sistema inmunitario para atacar. O sea, que esté uno bajo de defensas. Así es, y, para empezar. Y pega, ¿no? Así es, así es. Algo le iba yo a preguntar, que por estar escuchándola se me fue el avión. Ok, hablábamos de la vida sexual de los jóvenes y la posibilidad de que desarrollen, si es que más se tienen más. Y cuando, por ejemplo, la gente que usa preservativo, ¿es protección? O, Sí. O sea, ¿no se contagia o tiene menos posibilidades o cómo está eso? Tienen menos posibilidades de contagio. Ajá, un 70% se considera que el condón te puede proteger del virus del papiloma. Ya me acordé, ahí sí todavía no se contestó la pregunta de ¿cuándo cauterizan ustedes? Ah, ok. Bueno, cuando ya tenemos un diagnóstico, o sea, es decir, tomamos una prueba de Papá Nicolau y sale positiva, esa prueba la colocamos, la enviamos con un patólogo. Un patólogo es un médico especializado en células, es quien las estudia y observa las características que tienen cada célula, y él es el que nos reporta si hay alguna lesión, que ahorita la clasificamos como de bajo grado o NIC 1, lesión de alto grado o NIC 2 o 3. Si nosotros ahí tenemos, mire, por ejemplo, cuando tomamos un estudio, en este caso podemos tomar una biopsia dirigida a donde estamos viendo la lesión, enviamos las células y son células aparentemente normales o iguales, podríamos decir, no hay tanta diferencia, pero esas características, porque cada epitelio tiene una característica de que las células estén distribuidas de cierta forma. Entonces, cuando se pierde esa distribución y esa congruencia, se trata de las lesiones. Entonces, cuando ya tenemos un diagnóstico y vemos hasta dónde abarca la lesión, porque eso es algo importante, ver el cuello y ver hasta dónde, es como ya proponemos el tratamiento. Dice que ya me acordé qué pregunta le iba yo a hacer. Me han comentado varias compañeras, incluyendo mi esposa, Sí. que cuando buscan a alguien, por ejemplo, para hacerse su examen general de cada año, han ido a varios consultorios y de repente las espantan. Las espantan en el sentido de que dicen, a veces la misma chica
no sé si sea enfermera o no recepcionista, dice, casi las interroga y les pregunta qué síntomas tienen. Y de repente, pues ella dice, no, pues tengo esto, no, tiene usted que hacerse un examen. Y entonces, pues ya pasan con el médico, y el médico termina por espantarlas, diciéndoles casi que tienen ya cáncer, y que si no se hacen bien que me acuerdo porque mi esposa me lo dijo, un examen que le costaba creo que 1,800 pesos, y casi era obligatorio, porque si no, bueno, ¿qué hay de cierto, doctora? A mí me gustó mucho la atención que usted nos brindó, y bueno, ahorita le voy a preguntar dónde la pueden encontrar, porque también nuestro auditorio lo está preguntando, pero me gustó mucho la forma como pues nos orientó, cómo nos explicó precisamente lo que nos está diciendo. Y bueno, que finalmente, pues no, mi esposa incluso me decía, no me dijo lo que me dijeron en otros lugares, donde pues casi las obligan. Y digo, para mí, en lo personal, doctor, no es ético, claro, que ni siquiera han explorado a la paciente, ni siquiera la han visto, y ya le están dando el peor diagnóstico que puede existir. Y eso no se vale, ¿no? Sí. ¿Qué hay de esto, doctora? Desafortunadamente sucede, ¿sí? Aunque es un arma de dos filos. Hay pacientes que de verdad, sí, con todo respeto, sí somos muy dejados. O sea, si no nos espantan, estoy tranquila. ¿Sí? No pasa nada, ¿no? Pasa Dice, nada. es más, ya escuché que 14 o 15 años, tengo tiempo para arreglar el problema, ¿no? Y lo he vivido, ¿sí? No vamos a decir nombres, pero bueno, tengo una comadre que tuvo una lesión de alto grado en un Papá Nicolau. Sí, y fue así como que después me checo. Todavía se animó a embarazarse, tuvo su bebé y yo, ¿cuándo te vas a checar? No, pues ya ahora sí. Y como a los 3 años después, no, en total 5, ahora sí, ya, voy a hacerme un chequeo. Le hacemos una colposcopía y había por ahí un montículo ahí medio raro. Tomamos una biopsia, cáncer cervicouterino, a sus 30 años. Oye, por ejemplo, ahorita que mencionó estas mujercitas que pueden tener este problemita y tienen bebé, ¿el bebé tiene riesgos cuando ya existe este problema para su nacimiento? Aquí se valora mucho, se valora la etapa. Si realmente hay cáncer, ¿sí? Se ve la edad que tiene el embarazo. Vamos a hablar que la mitad del embarazo son 20 semanas, en total son 40 semanas. Entonces, si estamos hablando de displasias, no pasa nada. No hay cambios en la evolución. El embarazo no afecta las displasias. ¿Pero qué es una displasia? Ok, la displasia es la lesión. Okay. Es la lesión de las células, ¿sí? Entonces, son los cambios precancerosos, ¿sí? Es a lo que le llamamos displasia. Esos cambios celulares son las displasias y los clasificamos como lesiones de bajo y de alto grado. Pero todavía no es cáncer, simplemente son los cambios que las células presentan ya. Si nosotros dejamos, ya hay una lesioncita. Ya hay una lesión. Okay. Si nosotros dejamos evolucionar, ¿de qué manera? Bueno, pues persistiendo los factores de riesgo, mala alimentación, tabaquismo, estrés, incluso embarazo que baja nuestras defensas. Si persistimos con esos factores, a los años vamos a evolucionar. Y aquí depende de cada paciente. Puede evolucionar en 10, en 15 o hasta en 20 años. Puede entonces ya tener cáncer. Doctor, por ejemplo, si una chica tiene este problemita y tiene contacto sexual con alguien, y este varoncito va y también tiene relaciones sexuales con alguna otra pareja, mis amigos le dicen Canal 2, ¿no? Bueno, ¿puede transmitirle la enfermedad? Sí, claro que sí. Sí. De hecho, un hombre que su esposa fallece por cáncer cervicouterino, el riesgo de que su nueva pareja tenga cáncer. O Canal 2 también lo tenga. Exacto, también lo tenga, así es. Sí, bueno, y bueno, lo del sí, ya se usted que se me refiero con Canal 2, ¿no? Sí. Ajá, su segundo amor, pues. Pues sí, un segundo, tercero, se vale. Sí. Sí, bueno, con lo del embarazo me decía, sí, okay. Solo que sea cáncer, se interrumpe el embarazo si es menos de 20 semanas. ¿Sí? Si el embarazo está avanzado, se permite que se madure el producto, son unas semanas más, se madura con medicamentos y se hace una interrupción del embarazo. En cuanto el bebé esté por ahí madurito, se saca el bebé para hacer un procedimiento ya con la paciente. Y por ejemplo el nacimiento, bueno, usted dice se saca el bebé. Ajá.
¿Es un nacimiento natural o de preferencia tiene que ser cesárea? Si el embarazo es muy prematuro, se recomienda la cesárea, cuando el cáncer ya está avanzado. Si el producto ya está a 2-3 semanas de cumplir sus 9 meses, se deja para que también se vale la vía vaginal. Pues me queda claro, queridos amigos, no sé ustedes allá en casita, complicado, complicado. Sí. La verdad es que sí son términos muy técnicos, muy médicos. De repente aquí la doctora me habla de cosas que, ay caray, ¿qué es eso, no? Pero me queda claro, queridos amigos, para allá las damitas, las mujercitas, que hay que checarse. Y que, pues sí, cualquier infección que se tenga, y más si estas son, como dice la doctora, recurrentes, quiere decir que pues cada 2 o 3 meses se siguen presentando esas infecciones, pues no hay más que ver mejor al médico para que determine realmente qué tipo de infección y además pues qué medicamento le va a quedar, ¿verdad? Así es. Para que no destruya sus defensas naturales y pues bueno, la calidad de vida de un ser humano, en este caso de una mujer, sea mucho más alta, ¿no? Así es. Y la situación económica, porque los medicamentos están carísimos. Y si estamos utilizando o haciendo gastos innecesarios, pues también no se vale. Sale peor, ¿no? Voy, compro el medicamento, me gasto una buena lana y me hago daño. Y al final me puedo hacer daño y al final no me está resultando, ¿no? Pasa lo mismo con nosotros, doctora. Sí. De repente, por ejemplo, viene la gente, me llega gente que ya la desplumaron, que le hicieron un mal trabajo, ¿sí? Y al final terminó gastando mucho dinero, o que el compadre, la comadre le dijo haz esto y haz el otro, y terminó gastando mucho dinero o tirándolo, cuando en una sola asesoría pudo haberlo resuelto todo. Así es. Y pasa lo mismo con ustedes, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor va con usted, la determina, la checa, la verifica, no tiene gran problema, le manda el medicamento, bueno, que además hay medicamentos genéricos, ¿son buenos? Yo los utilizo. ¿Verdad? Así como está la situación económica, digo, se vale, ¿no? Pues, doctora, Nuestro cuerpo es más fuerte, más maravilloso, ¿no? Nuestro cuerpo es más inteligente que los médicos. Yo siempre lo he dicho, bueno, los bebés nacen con o sin médico, entonces solamente hay que guiarlos y a los pacientes también. Pues eso es una charla, queridos amigos, que estamos pendientes. La doctora para la próxima ocasión que venga, no le doy la fecha porque no sé cómo estemos en la agenda, pero vamos a platicar sobre precisamente el crecimiento, la vigilancia que se debe de ver precisamente desde que se da el producto de la concepción, es decir, el bebecito, por decirlo así, ya chiquitito, se le llama así, hasta donde tengo entendido, y hasta que nace. La importancia que es darle su evolución, que me imagino que pues también tiene su chiste, ¿no? Claro que sí. Y pues, doctora, las últimas palabras y dónde la podemos encontrar. Pues por ahí va a aparecer creo que la dirección. Estamos en Chinautla, ahí sobre carretera. Yo creo que nos van a ubicar muy bien. Estamos frente al Autotel Cañaveral de Pasiones. Ahí estamos trabajando de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7. Los sábados también hay días que también trabajamos. Generalmente esos dejamos para algunos procedimientos quirúrgicos, pero urgencias pues estamos 24 horas. Sí, y además, por ejemplo, si ustedes quieren prevenir la familia, ¿no? Para todas aquellas parejas jóvenes que dicen, bueno, ¿cómo nos cuidamos? Pues sí es importante, queridos amigos, ¿no? Nada de que el coito interrumpido, ¿no? Que al final termina en un embarazo, ¿no? Entonces, bueno, es importante que chequen con la doctora. A mí me dio risa, queridos amigos, porque digo, bueno, pues aquí está el motel, ¿no? Pues digo, pues ya que van, servicio pues completo. Servicio completo, pues después, no, mejor antes de que vayan al motel, ¿verdad? Antes. Que pasen con ustedes. Sí, para claro, que, sí, para estar seguros que todo está bien. Para que, ¿sabes qué? Ahora sí, relajados, vayan. tranquilos, contentos. Exactamente. Ok, pues nuevamente, doctora, está usted en Chignautla, ya nada más nuestros números de teléfono. 231-116-1230, el celular, y en el consultorio 231-31-168-94. Pues ahí está, queridos amigos, apareciendo en las pantallas, precisamente respondiendo a nuestro auditorio, a una preguntita que nos hicieron, y pues la verdad, queridos amigos, espero que pues haya entendido la importancia un poquito de la prevención de esto, del cáncer cervicouterino, que bueno, pues a través de los medios de comunicación nos dicen, pero bueno, no hay que tenerle miedo a la exploración.
Y bueno, pues acudir principalmente con un médico o con una doctora que sea honesta, responsable y que no nos engañe como muchos médicos que sí, desafortunadamente llegan y nos espantan, ¿no? Pues se despide su amigo, el licenciado Juan Parado de Nativitas. Esta ha sido una emisión más de su programa Caminemos Juntos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.